Ok, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Mm, ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Perfecto. Entonces, el primer tema que veremos en este bloque, que realmente para mí es el más bonito de los tres, va a ser sistema respiratorio. ¿Por qué es el más bonito? Porque ya todo van a ser sistemas. Todo va a ser sistemas, incluir la información que hemos visto en los bloques pasados. Entonces, a mí se me hace muy, muy bonito. Aparte que llega a este punto en el que ya vamos, se va a enlazar o va a estar, se va a ver a la par lo que vieron en anatomía con lo que vamos a ver en histo. Entonces yo sé, o me imagino, que ya en anatomía vieron sistema respiratorio. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Sí, ya. Ah, ok. Entonces, pues eso va a facilitar un poquito más las cosas. Vamos a entrar en contextos un poquito más familiares para ustedes. Y pues eso ayuda a que la clase sea un poquito más ágil. Y así va a ser con todos. Cuando veamos digestivo, también yo creo que van a estar viendo digestivo allá. Después veamos urinario y lo mismo. Terminaremos con reproductores. Y yo sé que ustedes de anatomía tienen que terminar un poquito antes por el hecho del miembro inferior. Sin embargo, creo que como nuestro departamental es de los primeros de abril, no me acordaba de eso y eso me puso un poco triste. Pues vamos a estar a la par casi casi. Entonces, empecemos con este tema, que es sistema respiratorio. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos del aprendizaje? Vamos a empezar a reconocer la clasificación de las vías aéreas. Después pasaríamos a la histología de la nariz. Después pasaríamos a las características morfo y fisiológicas de las células del epitelio respiratorio y olfatorio. Vamos a hacer algo parecido como lo que hicimos con oído en esa parte. Después pasaremos a reconocer la histología de la nasofaringe. Va a ser un poquito una embarrada porque va a ser una embarrada aquí y una embarrada en digestivo. Y después va a ser reconocer la histología de la laringe. Esto yo creo que serían los aprendizajes de la clase de hoy. Y posteriormente, para la clase del jueves, pues sería el reconocimiento de la histología de la tráquea, de los broncos primarios. Después pasaríamos a las vías pulmonares. Y por último, pues bueno, bronquios, bronquiolos, alveolos. Ya hablaremos un poquito más de la zona donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y pues después ya la histología de la pleura que recubre nuestros pulmones y por último correlaciones clínicas para completar de manera correcta este tema. Entonces, bueno, creo que está de más decirles que pues el día de hoy no les hice un preclase para que descansar un poco de eso. El jueves sí tendremos nuestro preclase de sistema respiratorio, pero pues yo sé que están un poquito leídos ya. Entonces, el sistema respiratorio va a ser un conjunto de vías, las cuales van a comunicar el medio externo al medio interno. Y bueno, ¿cuál va a ser la función de este sistema? Va a ser la conducción y la filtración del aire. Esta filtración y conducción va a ser o se va a necesitar el calentamiento y y el acondicionamiento del mismo para que este aire pueda ser aprovechado de manera correcta. ¿Y cuál va a ser el aprovechamiento correcto de dicho aire? Pues bueno, va a ser el intercambio de gases para poder respirar de una manera correcta, la fonación, o sea, gracias a este paso correcto del aire, vamos a poder hablar vamos a poder tener la cualidad de hablar. También va a estar involucrados en procesos olfatorios. Si se dan cuenta, en lo que llevamos del curso, ya llevamos dos órganos de los sentidos o dos sentidos, como es la vista y es el poder escuchar. Y ahorita vamos a ver la olfacción. Y pues también vamos a ver que tiene ciertas funciones endocrinas. Vamos a ver que hay algunas células que tienen la función de secretar hormonas. Y pues también en este parcial vamos a entrar un poco más en el tema de las hormonas. Vamos a ver sistema endocrino. Y pues bueno, vamos a ver que cuando lleguemos a este tema vamos a complementar la información de una manera increíble. Creo que el sistema endocrino también es de los temas más bonitos de este parcial. Entonces, empecemos por la clasificación de las vías aéreas. Por favor, si alguien está en sala de espera, o así para admitirlo, porque luego se me van. Ajá, Kevin.
Sí, Hiram, quería comentar que como 5 o 6 compañeros están teniendo problemas para entrar a Zoom, pero es la aplicación, no sé por qué. Entonces, están intentando, pero no los deja. Entre ellos está Fer, Víctor, Daniela, Rodrigo, Marco y eh, no sé quién más todavía. Ok, estoy al pendiente de ellos. Gracias, Kevin. Sí. Muy bien. Entonces empezaremos hablando de la clasificación de dichas vías aéreas. Existen varias clasificaciones, que lo que es extrapulmonar y lo que es intrapulmonar, vía aérea superior, vía aérea inferior, por sus funciones, las vía de aérea de conducción y vía aérea ya en el proceso respiratorio, y pues vamos a ver cada una de ellas. Entonces, empezaremos por su clasificación anatómica. Anatómicamente lo clasificaremos en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior empezará en nuestra cavidad nasal, pasará por nuestros cornetes, sí, y después llegaremos a los senos paranasales y de aquí pasaremos a la faringe, que seguirá siendo parte de la vía superior. Después, principalmente, o bueno, en este caso, la nasofaringe. Después pasaremos a la laringe y el final de la laringe, que es el borde inferior de... ¿Alguien sabe cuál es el... A ver, ¿alguien sabe cuál es el... recuerda cuál es el final de la laringe? El borde inferior... Ah, bueno, lo dice creo que la presentación. Entonces, eso es un poco aburrido, pero bueno. Es el borde inferior del cartílago cricoides. ¿Ok? Entonces, al final de este cartílago cricoides, que es el final de la laringe, perdón, va a ser el final de esta vía aérea superior. Y después, pues bueno, pasaremos a la tráquea, a nuestros bronquios, a nuestros bronquiolos. Bueno, estos bronquios se van a ir segmentando en primarios, secundarios, terciarios. Llegaremos a nuestros bronquiolos, y y todo esto desde la tráquea hasta todo lo que es la porción intrapulmonar será parte de nuestra vía aérea inferior. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo bien? Todo bien, ya. Todo bien. Ok, recordando que nuestros pulmones pues descansarán en este músculo que encontramos en la parte inferior llamado diafragma. Muy bien. Y también tendremos una clasificación funcional y una porción conductora que, como su nombre lo dice, va a ayudar a a la conducción y al acondicionamiento del aire. ¿Cuál va a ser este acondicionamiento? Bueno, va a haber un calentamiento. Vamos a ver que hay un plexo que va a ayudar a este calentamiento. La humectación, esta humectación se va a hacer por medio de glándulas que veremos más adelante. Y también la eliminación de partículas, en donde van a estar implicadas algunas estructuras como ciertos pelos que encontramos en la nariz, ¿no? Y en la porción respiratoria, en donde se llevará el intercambio gaseoso, que esto, pues bueno, van a ser nuestros bronquiolos respiratorios. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Recuerden, clasificación anatómica, clasificación funcional, clasificación anatómica de la cavidad nasal al borde inferior del cartílago cricoides, es decir, el final de la laringe, vía aérea inferior, inicio de la tráquea, hasta la porción intrapulmonar. Veremos que la porción extrapulmonar termina en los bronquios extrapulmonares y la porción intrapulmonar inicia en los bronquios intrapulmonares. Y la porción conductora, pues bueno, va a ser la que acondiciona y conduce el aire, y la porción respiratoria en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? No, Irán. Perfecto. Entonces, si todo va bien, vamos a ver los componentes de dicha porción conductora. Entonces, esta porción conductora empezará por nuestra cavidad nasal, pasando a nuestros senos paranasales, y después se va a comunicar con la nasofaringe. Y en esta nasofaringe se encontrará una amígdala que ustedes ya conocen por el tema del sistema linfoide, que es la amígdala faríngea o también llamada adenoides. Entonces tendremos la nasofaringe, que aquí estaría la adenoides. Después pasará la orofaringe, que eso ya sería un poquito más componente del sistema digestivo. Y después esta nasofaringe bueno, será la orofaringe y después pasaremos a la laringe.
En la laringe veremos que va a haber estructuras cartilaginosas que veremos más adelante y posteriormente de la laringe llegaremos a la tráquea. Entonces, esta laringe, les repito, va a estar compuesta por algunas porciones cartilaginosas, entre ellas la epiglotis, que veremos que esta epiglotis va a ser la encargada de tapar esta vía, este tubo digestivo para que tapar la vía aérea para que cuando hagamos una deglución no se vaya a dicha vía aérea, ¿ok? Y también tendremos a nuestra tráquea, que va a ser un componente a un conjunto de anillos cartilaginosos que comunicarán, pues bueno, nuestra laringe con nuestros bronquios. Posteriormente pasaremos a los bronquios primarios extrapulmonares, ¿ok? Esta bifurcación que existe aquí van a ser de bronquios primarios. Y en esta parte extrapulmonar acabaría la parte extrapulmonar de todo nuestro sistema respiratorio. Y después tendremos una porción de estos bronquios que van a ser intrapulmonares. ¿Ok? Tendremos la porción intrapulmonares de nuestros bronquios. Posteriormente vamos a tener a los bronquios secundarios o lobares, que pues bueno, van a ser los que ya van a estar distribuidos por los lóbulos de de nuestros pulmones, recordando que pues nuestro pulmón derecho tiene 3 lóbulos y nuestro pulmón izquierdo tiene 2, entonces ese va a ser el número de bronquios secundarios o lobares que tengamos. Después va a haber va a haber más segmentaciones hasta llegar a los bronquios terciarios o segmentarios, y después de estos bronquios terciarios o segmentarios van a haber muchas ramificaciones más, y después de tantas ramificaciones llegaremos a los bronquiolos, para después terminar con los bronquiolos terminales, como su nombre lo dice, bronquiolos terminales, y en esta porción terminaría la porción conductora de nuestro sistema respiratorio. Entonces, hacemos un repaso. Empezamos con cavidad nasal, pasando por los senos paranasales, pasamos por nuestra naso o rinofaringe, donde encontramos a nuestra amígdala adenoides. Después pasaremos a un poco de nuestra orofaringe para después pasar a la laringe, que va a estar cubierta de cartílago. Después pasaremos a los anillos de la tráquea, para después irnos a los bronquios primarios extrapulmonares, después intrapulmonares, después estos bronquios secundarios o lobares. Vean, 1, 2, 3, 1, 2. Después bronquios terciarios o segmentarios. Después pasaremos, después de unas diversas ramificaciones, llegaremos a los bronquiolos, y después de estos bronquiolos llegaremos a los bronquiolos terminales. Nosotros durante esta clase y la clase del jueves veremos cada uno de estos componentes de la porción conductora y cómo es que se ven a nivel pues ya microscópico, cómo se ve en una fotomicrografía todos estos componentes. Pero estamos abarcando una introducción sobre la clasificación de dicho sistema respiratorio. Posteriormente de nuestros bronquiolos terminales empezará la porción respiratoria. ¿En dónde? En nuestros bronquiolos respiratorios. En estos bronquiolos respiratorios van a ser donde se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Un proceso que se verá más adelante, yo creo que eso ya se verá un poco en la clase del jueves, pero bueno, va a ser esta hemostasis o hemotaxis donde nuestra sangre y nuestros bronquiolos respiratorios van a tener esa comunicación para poder llevar a cabo este intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Muy bien. Después, estos bronquiolos respiratorios van a formar conductos, los conductos alveolares. Y el conjunto de conductos van a formar sacos alveolares, como lo pueden ver aquí. Vean. Y los sacos alveolares, a su vez, van a estar formados por pequeños alveolos. Entonces, vean, tendremos a los conductos alveolares, que formarán a nuestros sacos alveolares, y estos sacos alveolares pues tendrán a nuestros alvéolos. A nivel microscópico, pues verán que esta morfología en forma sacular que tienen precisamente los sacos alveolares, sí va a ser un poco visible, y que bueno, los alvéolos en abundancia nos van a marcar que va a ser extrapulmonar y que va a ser intrapulmonar, debido a que, pues bueno, la gran cantidad y facilidad de identificar dichos alvéolos
nos va a decir si en una fotografía estamos extrapulmonar o intrapulmonar. Entonces, desde ahorita quédense con eso. Tal vez no verán ahorita que es cómo se ven los alvéolos histológicamente, pero recuerden que estos alvéolos van a ser clave para la identificación de lo que es extrapulmonar a lo que es intrapulmonar, ¿ok? Y pues bueno, recordar que estos alvéolos y estos arcos alveolares van a estar irrigados por capilares sanguíneos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O todo bien? Todo bien, Irán. Todo bien, perfecto. Espero que ya se les está haciendo un poquito más fácil, relacionan anatomía, repasan un poquitín para la próxima semana y se relajan un poco, porque la verdad, a mí esta materia siempre me relajó muchísimo. Espero que en ciertas ocasiones cause lo mismo en ustedes. Y pues bueno, empezando por cada uno de los componentes de este sistema, empezaremos por nuestra cavidad nasal. Como ustedes saben, esta cavidad nasal se va a dividir en mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Por qué? Por un tabique nasal, el cual va a tener un componente cartilaginoso y un componente óseo. En esta fotomicografía, teñida con tricrómico de Masón, que ven ustedes en la parte derecha, verán que todavía está en formación dicha cavidad nasal, dicho tabique, y entonces está compuesto por cartílago. Sin embargo, va a llegar un momento en el que aquí va a haber una osificación y bueno, va a tener una porción ósea y una porción cartilaginosa. Ni en histología, ni en el Atlas de Histología, ni en el ROS, por ejemplo, vi una imagen de dicha división entre cartílago y hueso y la presencia de este cartílago hialino, porque cabe destacar que es hialino, en esta porción de la nariz, en este tabique nasal. Solo lo encontré en un lado, que fue en el Garner, en la última edición del Garner, así que si alguien tiene esa edición, va a ver que hay dos fotografías justamente de esta porción. Entonces, es un muy buen libro, que apenas ayer me di cuenta que esa nueva edición no está todavía en el aula, perdón, en su biblioteca médica digital. Pero bueno, espero la suban porque, que yo sepa, tiene convenio ahí la facultad con esa editorial para que puedan tener el libro. La verdad es que el Garner siempre va a ser un muy buen libro para empezar. Entonces, continuando pues con la clase, va a tener esta porción cartilaginosa y esta porción ósea. También cada mitad va a estar delimitada por una pared ósea, pues en la parte interna, y una ala cartilaginosa, podrá decirse, en la parte externa, ¿ok? Esa parte externa que ustedes pueden tocar, esa va a ser la parte, o el ala cartilaginosa, y la parte interna, pues bueno, va a ser esa pared ósea, que va a ser la que limita la zona externa de nuestra nariz. Y después, ¿cómo se va a comunicar con el exterior? Bueno, pues en la parte frontal se va a comunicar a través de las narinas, ¿ok? Las narinas va a ser esa parte, o esa punta que tenemos, bueno, esos orificios, perdón, que tenemos para poder respirar. Esa va a ser la parte en la que se va a comunicar con el exterior en la parte anterior. Y en la parte posterior también va a tener una comunicación con nuestra nasofaringe. Y dicha comunicación con esta nasofaringe se va a llevar a cabo por las cuanas. Estas cuanas que van a ser pequeños orificios que tenemos para que haya dicha comunicación. ¿Ok? Entonces, recapitulando, tenemos nuestro tabique nasal con una parte cartilaginosa, una parte ósea, aquí todo es cartílago todavía porque está en formación, va a estar delimitada por una ala cartilaginosa, que en esta fotomicrografía pues no se ve, y una parte ósea, y bueno, se comunica con el exterior a nivel anterior por nuestros orificios llamados narinas, y con la nasofaringe por medio de las cuanas. En este corte también pueden ver un poco de los cornetes, que es estas estructuras que se ven en esta posición. Esos serían nuestros cornetes, recordando que tenemos pues cornetes superiores, cornetes medios y cornetes inferiores, y que si mi mente no me falla todavía, los cornetes superiores y el cornete medio, recuerden que van a ser parte de otro hueso del neurocráneo. ¿Alguien recuerda qué hueso es? El etmoides. ¿Etmoides? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Ok, exactamente. El hueso etmoides. Sí, ok. Y en su parte y sus cornetes inferiores, pues recordemos que van a ser huesos
bueno, van a ser contados como un hueso aparte, ¿ok? Y esta cavidad nasal, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para el acondicionamiento del que tanto hemos hablado y para la percepción de sustancias odoríferas. Este acondicionamiento se va a llevar a cabo en el vestíbulo y en una mucosa llamada mucosa respiratoria. Y la percepción de las sustancias odoríferas va a ser en otra mucosa llamada mucosa olfatoria, que va a tener una localización diferente. Dicha localización va a ser en el tercio superior de esta cavidad nasal, ¿ok? A la altura de nuestro cornete superior, aquí va a estar localizado esta mucosa olfatoria. Nuestro vestíbulo, pues bueno, va a ser esta punta de nuestra cavidad nasal y nuestra mucosa respiratoria, los otros 2 tercios anteriores de nuestra cavidad nasal. Entonces, tendremos este esquema para recordarle dónde se encuentra cada una de estas componentes. Vestíbulo, esta porción de aquí, ¿no? Más que nada esta, porque esta ya serían nuestras narinas. La mucosa respiratoria, los 2 tercios anteriores, y la mucosa olfatoria, nuestro tercio posterior. Y vamos a ver que hay diferencias celulares entre la mucosa respiratoria y la mucosa olfatoria. Empezando por nuestro vestíbulo, este vestíbulo va a estar hecho de un epitelio plano estratificado con escaso estratocorneo. Algo muy parecido a este recubrimiento que teníamos en nuestro pabellón auricular. Recuerden que también era piel delgada. Esto va a ser muy parecido. Va a ser un epitelio plano estratificado con ligero o escaso estratocorneo. Después, como buen tejido epitelial, va a tener una capa de tejido conectivo subyacente. Esta capa va a ser de tejido conectivo laxo. Y en esta capa de tejido conectivo laxo, vamos a ver que tendremos a glándulas sebáceas, como está aquí señalado con SG en esta imagen, y a folículos pilosos. Estos folículos pilosos van a dar origen a unos pelos que llamaremos vibrisas. Y estas vibrisas van a tener la función del detenimiento y la eliminación de partículas que quieren entrar a nuestro sistema respiratorio, ¿ok? Entonces va a ser una barrera de entrada a nuestro sistema respiratorio, a nuestro cuerpo, dichas vibrisas. Recordando que cuando hablamos de oído, vimos que también había folículos pilosos en el conducto auditivo externo que daban a otro tipo de pelos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban esos pelos cuando hablábamos de oído? ¿El trago? Exactamente, Jess, pelos del trago. Entonces, recuerden, pelos del trago, con este oído, y en este caso serían las vibrisas, que tienen esa barrera, esa función de una barrera mecánica para impedir y eliminar el paso de agentes extraños. Aquí también les repito, tendremos glándulas sebáceas y en esta fotomicrografía pues podemos ver el tejido conectivo subyacente, este epitelio plano estratificado con ligero estratocorneo, una capa de piel delgada, y pues bueno, aquí sería como su caso estratocorneo, ¿no? Y aquí tendríamos pues un pelo y los folículos pilosos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? No, Ira. ¿No? Perfecto. Cabe destacar pues que miren que hay una irrigación bastante abundante, ¿no? Vamos a tener una gran cantidad de capilares en esta zona. Y ahora sí, vamos a llegar a la clasificación y a ver las células del epitelio respiratorio que vamos a encontrar. Bueno, la mucosa respiratoria, empezando con ella, va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro epitelio, como pueden ver aquí, va a tener una forma o una morfología de tipo cilíndrica. ¿Qué es esto? Que va a ser más alto que largo, que su altura va a ser mayor que su longitud. Vean estas células que tienen pues esta característica. Después, cuando hablamos de pseudoestratificado, quiere decir que va a ser una sola capa, pero como esa capa que todos tienen un mismo inicio, no tienen todos un mismo final, pareciera que es más de una capa, pero no, simplemente es una capa con células de diferente morfología que hace que pareciera que fueran más, pero no, es solo una capa. Por eso se dice que es pseudoestratificado, porque aunque pareciera que son varias capas, solo es una.
Hablamos de que es ciliado debido a que tiene esta especialización de membrana de la que tanto hemos hablado. Estos cilios que podemos ver en esta fotolitografía. Y con células caliciformes porque tenemos la presencia de estas células mucosas, estas glándulas mucosas unicelulares que están interpuestas entre este epitelio. Entonces, juntando todas las características de este epitelio, pues bueno, nos da este nombre tan grande y tan fascinante que muchos lo usan hasta como de meme, ¿no? Para explicar lo que es la histología, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Y después también tendremos un tejido conectivo laxo subyacente, como podemos ver aquí. Y en este tejido conectivo laxo subyacente, pues también tendremos glándulas seromucosas o mixtas. Vean, aquí tendremos una glándula seromucosa y mixta, ¿no? Su parte mucosa, su parte serosa, su parte mucosa aquí, que es la parte más, más pálida, porque recordamos que en HIE los carbohidratos pues no se tiñen. Al igual que nuestras células caliciformes. Entonces son estas estructuras pálidas que vemos en nuestro epitelio. Y en este tejido conectivo laxo subyacente vamos a tener la presencia de abundantes vasos sanguíneos. Y en dicho tejido conectivo laxo y estos vasos sanguíneos formarán un plexo llamado plexo de Kieselbach. Y este plexo de Kieselbach va a estar en dirección contraria a el aire que va entrando por nuestra mucosa respiratoria. Entonces, la sangre va a circular en una dirección contraria. Entonces, cuando ustedes frotan sus manos, pues una mano va a una dirección y la otra a la contraria, ¿no? Y después de un rato de estar frotando nuestras manos, ¿qué le van a pasar a nuestras manos? ¿Se calientan? Exactamente, se van a calentar. Entonces, esta va a ser la función de dicho plexo, recordando que una de las características del acondicionamiento que necesita el aire es este calentamiento. Entonces, el hecho de que la sangre vaya en dirección contraria ayudará a dicho calentamiento, ¿ok? Y, pues bueno, recordar que otra de las características de este acondicionamiento, pues bueno, va a ser el hecho de poder bueno, que la secreción de estas glándulas mucosas también va a ayudar al acondicionamiento de dicho aire, ¿ok? La humectación de dicho aire va a estar dada por la secreción de dichas células caliciformes y de dichas células o glándulas mixtas. Van a secretar su contenido a esta luz de nuestra mucosa respiratoria y van a ayudar a humectar a nuestro aire. Entonces, calentamiento, plexo de Auerbach por los vasos sanguíneos que van en dirección contraria. La humectación va a ser por las células caliciformes, o bueno, la secreción de dichas células caliciformes y de las glándulas seromucosas o mixtas que encontramos en el tejido conectivo subyacente. Pero como pueden ver en esta imagen, y por algo se llama pseudoestratificado, hay algunas células que tienen su núcleo central o parabasal, otros que tienen un núcleo de plano bastante basal, y pues la presencia de células caliciformes pues también hace que pues parecieran varias capas, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que esta mucosa respiratoria va a estar compuesta por diferentes tipos de estirpes celulares. Muy bien. Entonces, en la mucosa respiratoria tendremos 5 tipos de clasificaciones o de células diferentes. Tendremos a las células basales que en este pequeño esquema vemos que están en la parte inferior, que tienen pues su núcleo central, pero que se encuentran en la parte basal de nuestro epitelio, ¿ok? Y que va a tener una función de ser una célula madre o regeneradora. ¿Regeneradora de qué? De nuestras células ciliadas, que van a ser pues las más características de este epitelio, que aquí en el esquema las representan con este color verde, que vemos que tienen un núcleo central y estas prolongaciones de gran tamaño que serán nuestros cilios, ¿ok? Después pasaremos a las células caliciformes, que van a ser estas células azules que como pueden ver van a tener un gran contenido de carbohidratos que se van a perder en una técnica histológica ordinaria. Entonces, debido a la presencia de esta gran cantidad de carbohidratos que se sintetizan aquí, pues bueno, van a tener esta palidez. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, la secreción de moco, la secreción de esta mucina llena de carbohidratos. Después tendremos a las células en cepillo, que en este esquema estarán de color naranja,
que vemos que tienen algunas especializaciones de membrana más pequeñas que la de nuestros cilios, ¿ok? Vean que tienen una longitud más pequeña y es porque ya no son cilios. Estas células en cepillo van a tener microvellosidades. Y veremos ahorita cuál va a ser la función de estas microvellosidades y cuál va a ser la función de estas células en cepillo. Pero ahorita les adelanto que tiene que ver con una función sensitiva en el sistema nervioso central. Y por último, tendremos a las células del sistema neuroendocrino difuso, que veremos aquí de color rojo. Ajá. Vean este núcleo también en la parte basal, que bueno, como su nombre lo dice, va a estar asociado a nuestro sistema endocrino por la secreción de algunas hormonas. ¿Azul? Gracias, Yaram. Es que estaba leyendo que en el ROS esa parte de las células neuroendocrinas solamente venía como que especificado en los alvéolos y aquí en la sección respiratoria venían, o sea, todas estas células, menos las células SNET, y por eso decían que venían las células de gránulos pequeños que se llamaban Kujiski, algo así, eran Ajá. células endocrinas. O sea, hace como que lo mismo. Sí, exactamente. De hecho, son sinónimos, célula del sistema endocrino difuso con células de gránulos pequeños o célula de Kuczynski. Vamos a ver ahorita las características de cada una de ellas en unos pequeños cuadritos, pero sí, son sinónimos, ¿ok? Van a ser como que la misma función estas células. Sí, Ah, ok, gracias. de nada, Azul. Entonces, pues recapitulando, ya vemos a nuestro epitelio. Por eso vean que tiene, o que pareciera que tiene varios estratos. Vean cómo todas esas células descansan en la misma lámina basal, pero no todas van a llegar a la luz de dicho epitelio. Hay células que no llegan a dicha luz, hay otras que tienen especializaciones que las hicieran parecer más grandes, otras medianas, otras que pareciera que no tienen especializaciones. Entonces es por eso que se dice que es pseudoestratificado, por la posición y la morfología de las células que componen a este epitelio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O todo vamos bien? ¿Vamos bien? Iden, ¿es que me podrías repetir la función de las células del sistema neuroendocrino difuso, por favor? Claro, va a tener una función endocrina que va a ser la secreción de algunas sustancias. Entonces, cuando les explique este cuadrito, pues vamos a ver cuáles van a ser esas sustancias, pero pues te puedo adelantar que, pues bueno, va a ser, por ejemplo, la calcitonina, la serotonina o la hormona antidiurética, ¿vale? Pero, pues, esa va a ser su función, la secreción hormonal. Todas estas hormonas vamos a adentrarnos un poquito más en su función cuando hablemos de sistema endocrino, pero pues bueno, es importante que sepan que en esta zona de nuestra mucosa respiratoria, pues bueno, vamos a tener dichas células que van a tener esta función secretora. ¿Sigues? Sí, gracias. Perfecto. Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. Empezando por las células ciliadas, van a componer aproximadamente el 30% del total de las células que encontramos en nuestra mucosa respiratoria. Y estas, como lo pudieron ver en el esquema pasado, van a tener una morfología cilíndrica. En su región apical van a tener la presencia de dichos cilios móviles. ¿Y cuál va a ser su función de estos cilios móviles y de estas células en general? El desplazamiento de nuestro moco para la eliminación de las partículas. Entonces, este movimiento que existe y de estos cilios sirven también como una barrera que ayudan no solo al desplazamiento, sino también a la eliminación de partículas, ¿ok? Entonces, tenemos ya las células ciliadas, aproximadamente el 30%, cilíndricas, y pues su función principal es el desplazamiento de moco para la eliminación de las partículas. Después tendremos a nuestras células basales, que también tendrán aproximadamente al otro 30% de nuestras células de nuestra mucosa respiratoria, y que su núcleo va a estar basal. ¿Qué es basal? Más cerca de la lámina propia, más cerca del tejido conectivo laxo subyacente. ¿Y cuál va a ser la función de dichas células basales? Va a ser la de regenerar al epitelio respiratorio, principalmente a las células ciliadas.
Entonces, cuando esas células ciliadas por alguna otra razón llegan a atrofiarse o llegan a morir, pues bueno, se regeneran a nivel bueno, gracias a las células basales, que repito, tienen su núcleo basal cerca de la lámina propia, cerca del tejido conectivo subyacente. Ahorita vamos a ver una fotomicrografía para que distingan dónde se encuentran cada una de estas células. Después pasaremos a las células en cepillo. Estas células en cepillo van a ser aproximadamente el 3% del total de las células que encontremos en nuestro epitelio. Y va a tener una morfología cilíndrica y, les decía, va a tener microvellosidades romas en su región apical. Y va a estar asociada, o cuál va a ser su función, la percepción sensitiva, que va a estar asociada a terminaciones nerviosas aferentes, o sea, que llegan a la rama oftálmica del nervio trigémino, o sea, a la primera rama del quinto par craneal. Aquí van a llegar estas, bueno, van a ser terminaciones que van a salir o van a llegar a esta zona de nuestra nariz y que van a llegar hasta, bueno, los núcleos de dicho rama de par craneal, ¿no? Rama oftálmica, primera rama del quinto par craneal, del trigémino. ¿Y cuál va a ser la función de estas células? Pues bueno, recordamos que la función de este par craneal va a ser una función sensitiva, ¿no? La percepción sensitiva general. Después pasaremos a las células caliciformes, que como ya les había dicho, su función va a ser la producción de mucina, esta producción de moco rico en carbohidratos, para la humectación de nuestro aire, y que va a tener pequeñas microvellosidades en su región apical. También va a estar compuesto o van a conformar el 30% aproximadamente del total de las células. Y recordando que por su gran cantidad de carbohidratos que tienen dichas células, con una tinción ordinaria, con hematoxilina y eosina, pues bueno, se van a ver pálidas. Tendríamos que usar algunas tinciones especiales como PAS o musicalmin de Mayer para que se puedan teñir. Por eso se dice que son estructuras PAS positivas, porque con esta tinción vamos a verlas de un color rosáceo o un color morado para poder identificarlas. Y por último tendremos a las células del sistema neuroendocrino difuso, las cuales van a conformar aproximadamente el 3% del total de las células. Como dijo Azul, también van a ser llamadas células de gránulos pequeños o de Kulczycki, y que cuál va a ser su función, la secreción de dichos gránulos que van a tener un contenido hormonal. Va a ser la síntesis y secreción de dichas hormonas, como lo es la calcitonina, la serotonina y la vasopresina o hormona antidiurética. Que les digo que para no confundirlos ahorita ustedes o para no desviarnos tanto del tema, lo veremos un poco más adelante en sistema endocrino, pero es importante que se queden con que en esta porción de nuestro sistema respiratorio pues se encuentran estas células que se encargan de la secreción de pues síntesis y secreción de dichas hormonas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Miren, tienen los mismos colores para que se puedan ir basando, para que puedan ir haciendo un buen apunte, todo bien. Y pues ya en una fotomicrografía podemos ver la presencia de pues estos diferentes estirpes celulares. Bueno, aquí una aclaración o por si alguien tiene esa duda, pues obviamente si contamos 30, 30, 30 y 3 y 3, pues dan 96, ¿no? Pero pues recuerden que es un aproximado. Entonces, entre las células ciliadas, calciformes y basales, pues realmente van a dar como 94% que debería de haber, ¿ok? Tal vez algunas pueden dar el 32, otras 31, en algunos casos 28, 29. El chiste es de que sean aproximadamente el 30, que se junte el 100. Pero pues recuerdo que en un tema pasado alguien me había dicho así como de, no me cuadra. Pero bueno, para hacer esa aclaración, ¿no? Y pues llegando ya a una fotomicrografía de este epitelio respiratorio, pues podemos ver en color verde unas células alargadas con unas especializaciones de membrana de gran tamaño, de gran altura en su parte superior, y que tienen un núcleo en la parte central. ¿Qué tipo de células creen que sean las que están señaladas con color verde? ¿Ciliadas?
ciliadas, perfecto. Después en color naranja vemos unas células que tienen unas especializaciones de membrana más pequeñas, que no vean que no están a la altura de dichas especializaciones que vemos acá. Son más pequeñas y están entre estas células, aparte de que si hacemos el conteo total, pues bueno, están en una menor proporción. En color naranja, ¿creen qué tipo de células creen que les señalé? ¿El cepillo? Cepillo. Exactamente, las células en cepillo. Después encontramos unas células de una morfología un poco más pálida, que sí tienen algunas especializaciones de membrana, que aquí se puede confundir un poco con las de las células ciliadas, pero pues bueno, que tienen un tamaño un poco más grande y que van a tener una morfología o un color un poco más pálido. ¿De qué tipo de células estamos hablando? ¿Caliciformes? Caliciformes, perfecto. Y después tendremos a una gran cantidad de células que encontramos en la parte inferior y que tienen un núcleo basal, ¿no? Están un poquito más pequeñas y que se tienen su núcleo en la porción basal. Entonces, en 10 de cada 11 casos, este tipo de células, ¿cuáles serían? Basales. Basal. Basales, exactamente, porque recordamos que están en mayor proporción. Y bien, esta es la capa de tejido conectivo laxo que se encuentra subyacente a nuestro epitelio. Entonces, muy bien, ya saben identificar un poco más entre cada una de estas células. ¿Alguien recuerda el diámetro de un cilio y el diámetro de una microvellosidad? Una décima extra, quien me lo diga. Sí, también los que están viendo la grabación. ¿Alguien recuerda? ¿No? A ver, una pista. ¿Pueden alcanzar a distinguir un poco entre dónde empieza un cilio y dónde termina otro? ¿Ven estos espacios que existen entre uno y otro? ¿Sí los ven? ¿Un poquito? Sí ven este fondo blanco, ¿no? Y ven como aquí hay uno, bueno, aquí puede haber otro, aquí hay un espacio pequeño. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok. ¿Y en estas microvellosidades ven ese espacio entre uno y otro? No. No. Ok. Entonces, ¿cómo se llama esa capacidad de poder ver o poder distinguir entre un objeto y otro? Resolución. Exactamente, el poder de resolución. Y entonces, ¿cómo se llama la distancia que debe de haber entre uno y otro? En número, bueno, sí, la distancia, en número. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Tiene que ver con resolución. Límite de resolución, ¿no? Exactamente, límite de resolución. Y esta fotomicrografía, ¿qué es? Electromicrografía, campo claro. ¿Es de 0.2 micrómetros? Exactamente, Azul. Bueno, Soy sí. Ceci. Soy Ceci. Ay, perdón, Ceci. Ah, muy bien, Ceci, perdóname. Exactamente, Ceci. 0.2 micrómetros, porque estamos viendo esta fotomicrografía en un microscopio óptico, en un microscopio fotónico. Y en estos microscopios, el límite de resolución va a ser 0.2 micrómetros. Entonces, los cilios van a tener un diámetro mayor a 0.2 micrómetros y las microvellosidades menor a 0.2 micrómetros, ¿vale? Entonces, esa va a ser una clave muy importante para que ustedes, cuando vean una fotomicrografía, sepan distinguir un poco entre cilios y microvellosidades. Pues también para que vean que el tema de óptica sí sirvió de algo. Entonces, pues, muy bien, Ceci, muchas gracias. ¿Vale? Y pues bueno, ya en esta electromicrografía, pues es más evidente la presencia de cilios de gran tamaño y de algunas microvellosidades que podemos ver aquí, de un menor diámetro y de un menor tamaño. ¿Qué tipo de microscopio es esto? ¿Electrónico de barrido?
Perfecto, David, es un microscopio electrónico de barrido. ¿Y por qué se ve naranja? Porque fue pintado por computadora. Exactamente, porque hubo Photoshop. Muy bien, David. Perfecto, debería ser escala de grises. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Y les quedó claro un poquito de esa pista, bueno, esa clave que les di para identificar los tipos de células que existen, la función de cada una de ellas, en general, la composición de nuestro epitelio. ¿Todo bien? Sí, Irán, disculpa. Sí, ¿Crees claro. que puedas repetir el diámetro de los cilios y las microvellosidades? Ok, el de los cilios va a ser mayor a 0.2 micrómetros y el de las microvellosidades va a ser aproximadamente de 0.1 micrómetros. ¿Sí? Gracias, Irán. De nada. Y pues bueno, ya viendo un poquito de las imágenes y todo, ahora pasaremos a hablar al otro tipo de mucosa, que será la mucosa olfatoria, que recordemos que se encuentra en el tercio superior de nuestra cavidad nasal y que va a tener un espesor aproximado de 60 micrómetros y una área de superficie de unos 10 centímetros cuadrados de extensión, ¿ok? Va a ser un área relativamente pequeña, como pueden ver ustedes, 10 centímetros cuadrados, pues no es, vamos, no es mucho. Los que tuvieron problemas para Zoom, ya de plano ya no se pudieron conectar. Bueno, de todos Creo modos, que no, Irán. bueno, de todos modos, afortunadamente está grabado. Miren qué bueno que pasó hoy en otro día. Pero bueno, recordando la clase o regresando a la clase, va a ser un espesor de 60 micrómetros y va a ser una extensión de 10 centímetros cuadrados, ¿ok? Esa pequeña porción en el tercio superior de nuestra cavidad nasal. Y va a tener un color pardo amarillento en tejido vivo debido a la presencia de algunas secreciones que tiene esta mucosa olfatoria o de algunos pigmentos que vamos a ver más adelante y que ustedes ya conocen un poco. Y que dice que la lámina propia que está subyacente, esta lámina de tejido conectivo que está subyacente, va a estar en contigüidad con el periósteo que está aún más debajo, ¿ok? El periósteo de los huesos o del hueso que encontramos a esa altura, que creo que sería el córnete superior. Entonces tendremos a nuestra mucosa olfatoria, a nuestro tejido conectivo laxo subyacente, esta lámina propia, y después tendremos bueno, aquí no se ve, pero tendríamos a el periósteo, dicho hueso subyacente, ¿ok? Entonces estas serán las capas que vemos en nuestra mucosa olfatoria. Y cuando vemos esta porción superior, ¿no les recuerda a otra estructura que hemos visto o que vimos en otro tema? ¿A la retina? Exactamente, la capa de la retina, porque recordemos que pues también van a ser células nerviosas, células sensitivas. Entonces, pues ya más o menos por eso tienen una morfología similar, un color parecido. Entonces es por eso, porque tienen una función sensitiva. Y entonces, hablando un poquito de los componentes de este epitelio, vamos a ver que tenemos una zona bueno, vamos a tener igual varios tipos celulares. Tendremos a las células olfativas, que van a ser neuronas bipolares, que señalé de color amarillo, con esta flechita amarilla, que vamos a ver que tienen a nuestros dendritas en la superficie y van a conectar con el sistema nervioso por medio del axón. Por eso dice que son bipolares. Después tendremos a las células de sostén que van a estar entre las células olfativas y que su función, como su nombre solo lo dice, va a ser un sostén mecánico para dichas células, ¿ok? Van a hacer que el epitelio esté tan apretado, que pues, las células olfativas estén en su lugar, no se estén moviendo, no hay algún problema con ellos. Aquí también tendremos células basales. Estas células basales van a estar en la porción inferior y pueden ser células madre o regenerar tanto a las células olfativas como a las células de sostén. Entonces son unas células bastante interesantes, la verdad. Y después tendremos a las glándulas de Bowman, que van a ser estas glándulas que vemos aquí, que van a secretar su contenido a la altura de este epitelio o esta mucosa respiratoria. ¿Okay? Entonces, en este tipo de epitelio, en este tipo de mucosa, tendremos estos 4 estirpes celulares.
Esta imagen realmente estamos viendo estaría invertida, porque si está en el cornete superior y esto es lo que está a la salida, por así decirlo, esta es la zona que está con lo externo, la que capta los olores son las dendritas que llegan al soma de nuestra neurona, que después llega a nuestro axón y que ya se dirige al sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, repito, esta zona es la de las dendritas, el soma y el axón, ¿ok? Entonces, la parte, por así decirlo, que debería estar en contacto con el aire y con las sustancias odoríferas que van pasando. Células basales, sostén mecánico, perdón, células de sostén mecánico, células basales, son células madre o de regeneración, y las glándulas de Bowman, que van a secretar su contenido en esta superficie, en esta superficie externa, ¿no? En esta luz externa. Y bueno, aquí también hay un pequeño cuadrito para resumir cada una de ellas. Las glándulas de Bowman, repito, van a ser de tipo cerosas y van a presentar gránulos de lipofuscina, que recordemos es un pigmento de desgaste. Y la presencia de dichos gránulos y de esta secreción serosa es la que hace que se vea de este color pardo amarillento en su mayoría, cuando estamos viéndolo en vivo, ¿no? Sí, en un corte vivo. Y ¿cuál va a ser la función de estas glándulas? Va a ser la síntesis de un líquido que va a ayudar a disolver las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas que van a estar secretadas por las células de sostén, que veremos más adelante. Y la síntesis también de inmunoglobulina A y lisozima, que la inmunoglobulina A van a ser, anticuerpos, ¿ok? Entonces, pues también va a tener un poquito de esta función inmunológica por la síntesis de nuestra inmunoglobulina A, que repito, es un tipo de anticuerpos. Pero para irnos un poquito más en orden, porque creo que está un poco desacomodado, empezaremos por las células olfativas o receptoras, que van a ser como que las principales en este epitelio, que van a ser, les repito, neuronas de tipo bipolar. Recuerden, las dendritas van a estar a la luz de nuestra cavidad nasal y nuestro axón va a estar por dentro, va a estar yendo al sistema nervioso central. Su núcleo va a ser parabasal, o sea, va a estar cerca del centro y va a estar polarizada, les repito, dendritas en la parte apical por medio de vesículas sinápticas que van a presentar cilios, ¿ok? Entonces estas dendritas, estos van a presentar cilios y estas vesículas sinápticas, que va a ser el conjunto de cilios, van a estar en la porción apical y en la porción basal tendremos a nuestro axón. ¿Y cuál va a ser la función de dichas células olfativas? Bueno, la percepción de sustancias odoríferas, ¿ok? Odoríferas, perdón. Ay, no. Muy bien. Después, les repito, tendremos a las células de sostén. Esas células de sostén van a tener un núcleo apical, ¿ok? Vean, un núcleo más apical, y el cual va a presentar gránulos de lipofuscina de igual manera, pigmento de desgaste, y la función va a ser el sostén mecánico de las células olfativas. Y la síntesis de proteína fijadora de sustancias odoríferas, que también ayudará a la percepción de dichas sustancias, ¿ok? Va a ser como que una proteína que va a facilitar el hecho de que las células olfativas puedan percibir dichas sustancias, ¿ok? Va a ser una sustancia, por así decirlo, facilitadora y va a ser rica en proteínas. Después tendremos a las células basales, que como su nombre lo dice, va a tener núcleos basales en la parte más inferior. ¿Y cuál va a ser la función? Ya les había dicho, va a ser la de regenerar tanto al epitelio olfatorio como a las células de sostén. Va a ser una función de células madre. Y por último, las glándulas de Bowman, repito, glándulas de tipo cerosas, que igual van a presentar gránulos de lipofuscina y que su función va a ser la síntesis de un líquido para disolver a las proteínas fijadoras de las sustancias odoríferas y también la síntesis de algunos anticuerpos como la inmunoglobulina A o de otras sustancias importantes para el sistema inmune como son las lisocimas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Les repito, células olfativas, células de sostén, células basales. Vean cómo todas tienen un mismo origen
pero los núcleos los tienen en diferente posición, no todas llegan a la luz. Las células olfativas van a tener estas vesículas llenas de cilios que van a conectar con dichas dendritas para llevar la información. Células basales en la parte inferior y estas glándulas serosas, las glándulas de Bowman, ¿no? Que no solo sintetizan líquido para neutralizar las proteínas fijadoras, sino también la síntesis de inmunoglobulina A y de lisocima. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Qué me dicen? Todo bien, Irán. Todo bien. Perfecto. Y pues bueno, ya viéndolo en una fotomicrografía, vemos a unas células de un mayor diámetro que presentan dichas especializaciones o estas estructuras un poco más pálidas en la superficie, con un núcleo parabasal o un núcleo en la posición, por así decirlo, central, señalados con la flecha amarilla. ¿Qué células serían? ¿Olfativas? Exactamente, serán las células olfativas o las células receptoras. Muy bien. Después tendremos entre ellas otras células con el núcleo en una posición más apical y un poquito más intenso, ¿no? Que podemos ver aquí. Y que incluso, pues bueno, por el núcleo más intenso podemos intuir que tiene algún gránulo o un pigmento de desgaste. ¿Qué tipo de células serían estas? ¿Sostén? Exactamente, las células de sostén. Después tendremos a unas células que tienen su núcleo en la porción más basal y que podemos ver que no tienen una altura tan grande, que son estas que están señaladas con la flecha de color azul. ¿Cuál sería? ¿Las basales? Las basales. Las basales, exacto. Y después tendremos estas glándulas que veremos que tienen una secreción serosa porque se tiñen, ¿ok? Recuerden que se pueden teñir por esta secreción de tipo serosa y que entonces, por ende, podríamos decir qué tipo o qué células son o qué estructura estamos Bowman. hablando. Glándulas de Bowman. Exactamente, las glándulas de Bowman. Entonces, pues vean las diferencias un poco que existen entre nuestro epitelio respiratorio y nuestro epitelio olfatorio. Creo que sí es bastante visible la diferencia entre una y otra. Vean la localización de sus núcleos. Vean que aquí no hay núcleos apicales. Vean que aquí la presencia de células caliciformes es abundante. Entonces, bueno, para que aprendan a distinguir muy bien entre estos dos tipos de células. Aparte, pues una clave es la que más les recuerda a la retina, va a ser la olfatoria. Y la otra, pues va a ser la de las mucosas respiratorias, el epitelio respiratorio. Y ahora sí llegaremos a la histología de nuestra faringe. Les repito que va a ser como que una pequeña embarrada de faringe aquí y una pequeña embarrada de faringe en sistema digestivo. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la faringe? Va a ser el paso y todavía el acondicionamiento de nuestro aire en el sistema respiratorio. Y va a conectar las cavidades nasales y orales, las cavidades nasales y oral, con la laringe y el esófago respectivamente. Y va a ser, o se va a dividir en tres porciones. La nasofaringe en esta porción de color rojo, la orofaringe en esta porción de color amarillo y la laringofaringe. Y va a servir como una cámara de resonancia para la fonación, ¿ok? Al ser una estructura cerrada, al no ser una estructura cerrada, al tener comunicación con la parte externa por dos espacios diferentes, pues bueno, va a servir como una cámara de resonancia para esta fonación. Que veremos que las estructuras principales a la hora de la fonación, pues las tendremos en nuestra laringe, pero esta faringe va a servir como una cámara de resonancia, ¿ok? Les repito, naso, oro, laringo, va a ser una cámara de resonancia. Obviamente va a permitir el paso de alimentos y de aire en sus lugares respectivos. Y pues va a ser una comunicación entre las cavidades nasales y oral con la laringe y con el esófago respectivamente. Laringe y esófago. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Y esta faringe va a tener dos tipos de epitelio, dependiendo de la localización o del
sí, de la división de la faringe de la que estemos hablando, ¿ok? Aquellas partes de la faringe que están expuestas a efectos abrasivos, como es el paso del alimento, van a estar revestidas por un epitelio plano, estratificado, sin estratocornio. Y aquellas que no van a estar en contacto con estos efectos abrasivos, como los alimentos, como lo es la nasofaringe, va a tener un epitelio de tipo respiratorio, que a esta altura de la clase alguien me puede decir cómo se llama o el nombre completo de este epitelio respiratorio. Cilíndrico pseudoestratificado. ¿Alguien levantó la mano? David, ajá, perdón. A ver, David. A ese epitelio cilíndrico, Ujú, pseudoestratificado, ujú. ciliado, con células caliciformes. Perfecto. Epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Perfecto, David. Y entonces, recapitulando, entonces, si tomamos en cuenta estos efectos abrasivos, nasofaringe va a tener epitelio respiratorio y oro y laringofaringe va a estar compuesto por un epitelio plano estratificado sin estratocornio. Después tendremos también tendremos que a la altura de la nasofaringe van a desembocar las trompas auditivas. Y estas trompas auditivas, ¿con qué parte del oído, con qué parte del oído conectaban? En el medio. Oído medio. Exactamente, con el oído medio, con nuestra cavidad timpánica. Ya me iba a salir de esta sesión. Muy bien. La trompa auditiva desemboca en la nasofaringe y se conecta con este oído medio, con esta cavidad timpánica. Y en esta nasofaringe se va a encontrar la amígdala adenoides o la amígdala faringea. Y entonces ustedes digan, si se encuentra en la nasofaringe y aparte que ya lo vieron, ¿qué tipo de epitelio reviste a dicha amígdala? Epitelio respiratorio. Exactamente, el epitelio respiratorio va a recubrir a nuestra amígdala adenoides. Muy bien. O faringe. Y pues en esta estructura, bueno, en esta fotomicrografía, pues vemos a un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, y pues esto sería el epitelio respiratorio de la porción de la nasofaringe. Ok, vean estas pequeñas imaginaciones que existen, pero bueno, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, y por lo tanto sería o estaríamos a la altura de la nasofaringe. Realmente también me sorprendió, y sí es cierto, yo cuando, bueno, es otra cosa que les voy a decir. No están para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo el último parcial de esto no lo tuve por algunas complicaciones que tuvieron nuestros profesores. Entonces, realmente estas clases para mí también van a ser las primeras clases de estos temas. Entonces, pues va a ser bastante cool ir conociendo un poquito juntos estos temas, y más que conocerlos, ir viendo cómo se lleva a cabo las clases de estos temas e ir descubriendo un poquito de los tips y así de estos temas. En el caso de la faringe, a lo que iba, es el hecho de que hay muy pocas fotomicrografías de faringe, no hay en el Atlas, no encontré en el ROS, no encontré en Histology Guide. Entonces es una estructura que no hay tantas fotomicrografías y me llamó mucho la atención esto. Entonces esta que encontré, pues bueno, va a ser en la nasofaringe y va a tener un epitelio respiratorio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Perfecto. Entonces, ya pasando por esta embarradita que les di de faringe, pasaremos, del tema de faringe pasaremos con la histología de la laringe. Y para hablar de nuestra laringe, como les había dicho, va a estar compuesta por una gran cantidad de cartílagos y aparte por nuestras cuerdas vocales. Entonces, en esta laringe tendremos a nuestra epiglotis, al cartílago tiroides, epiglotis, al cartílago tiroides, al cartílago cricoides. En estas porciones tendremos a los aritenoides y a los corniculados y corneoformes y a nuestras cuerdas vocales, ¿ok? Y
bueno, aquí les puse las dos características principales de cada uno de ellos. La primera nos compete a nosotros, la segunda es un poquito más anatómica, pero bueno. La epiglotis es un cartílago de tipo elástico y va a ser un cartílago non. El cartílago tiroides va a ser un cartílago non y va a ser de tipo hialino. El cartílago cricoides, que va a estar en la porción inferior, va a ser de tipo hialino y eso va a ser un cartílago de tipo non. Vamos a tener después ya los cartílagos pares, que van a ser el aritenoides, corniculados y cuneiformes, de los cuales el aritenoides va a ser cartílago hialino y el corniculado y los cuneiformes, los corniculados y cuneiformes van a ser de tipo elástico. Y tendremos a nuestras cuerdas vocales o pliegues, los cuales vamos a ver que vamos a tener una cuerda falsa y una cuerda verdadera, o pliegues vocales falsos y verdaderos. Vamos a ver un poquito más adelante cada una de estas estructuras. ¿Qué es lo que quiero que se queden de esta diapositiva? Bueno, el tipo de cartílago que encontramos en cada una de estas, el tipo de cartílago que encontramos en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque luego en el departamental o en algún examen parcial, pues puede ser bastante sencillo poner a todos los cartílagos y que hagan una tablada comparativa, ¿no? Entonces es importante que recuerden cuáles son los hialinos y cuáles son los elásticos, para que no se les olvide. Y las cuerdas vocales, que ya vemos y vamos a ver más adelante. Ahora, empezando por nuestra epiglotis, que va a ser de los cartílagos más importantes por su función de bloquear la vía aérea para el paso de alimento, va a tener dos superficies, una superficie lingual y una superficie faríngea. Esa superficie lingual va a ser la que está en contacto con, por ejemplo, con el esófago y las estructuras que van a ir pasando, y la superficie faríngea va a ser la superficie que está más interna, ¿no? La que va a estar más en contacto con la parte interna de la vía respiratoria, y la superficie lingual va a ser la que está más en contacto con la vía, del tubo digestivo. Entonces, si la lingual va a estar en contacto con dicha vía del tubo digestivo, pues entonces va a tener un epitelio de tipo plano estratificado sin estrato córneo. ¿Por qué? Porque va a estar propensa a estos movimientos, a estos mecanismos abrasivos, estas fuerzas abrasivas. Y la parte faríngea va a estar compuesta por un epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con las vías de dicho sistema. Y en el centro de esta estructura vamos a ver una gran cantidad de cartílago de tipo elástico. Y subyacente a esta capa de cartílago elástico, en el centro vamos a tener tejido conectivo de tipo laxo, donde vamos a encontrar gran cantidad de glándulas seromucosas o mixtas. Entonces, en estas fotomicrografías del lado derecho, vemos como en la parte superior sería la superficie lingual y vemos un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Después vemos este tejido conectivo subyacente y después vemos al cartílago elástico. Después de este cartílago elástico vemos más tejido conectivo subyacente y después en la parte inferior vemos la porción o la superficie faríngea que tendrá un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, que van a ser el nombre estrella del día de hoy. Entonces, vean cómo incluso tiene esta como morfología, parece como de dedo, ¿no? Sí, de dedo. Y en la parte superior, pues tenemos este epitelio plano estratificado sin estrato córneo. En la parte inferior, epitelio respiratorio. Y les repito, en la parte del centro, cartílago de tipo elástico. Y pues bueno, esos acercamientos de dichas fotomicrografías pues ayudan un poquito más a identificar la superficie lingual, superficie faríngea y las capas correspondientes. Vean la gran cantidad de capas, la gran cantidad de estratos, y que la capa más superficial pues es plana, que le da el nombre o bautiza a nuestro epitelio. Después vean que aquí tenemos ya nuestro cartílago elástico, como sabemos que es elástico, por la menor cantidad de matriz, las lagunas están muy cerca una de otra. Y en la parte inferior, pues tenemos ya el epitelio respiratorio, la presencia de algunas células caliciformes por allí, y el tejido conectivo laxo subyacente, en donde podemos encontrar algunas glándulas seromucosas, o también llamadas mixtas.
Y vean aquí cómo tenemos a un epitelio plano estratificado sin estrato córneo del lado derecho, y del lado izquierdo vemos un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Aquí no se ven algunas células. Y a esto que estamos viendo, ¿cómo se le llama? Transición de epitelios. Perfecto, Claudio, perfecto. Transición de epitelios. Epitelios, hablamos de plural, más de un epitelio. ¿Qué es la transición de epitelios? Es el cambio de un epitelio a otro, ¿ok? Aquí vemos una transición de epitelios. ¿Qué es el epitelio transicional? Es un solo epitelio que cambia de forma dependiendo de las necesidades. Pero aquí en esta fotomicrografía vemos una transición de epitelios. Muchas gracias, Claudio. Y vamos a llegar o llegamos a nuestros pliegues o cuerdas vocales, en cual podemos ver que tenemos una cuerda vestibular o falsa, como el amor de tu ex, y una cuerda vocal verdadera, vocal o verdadera, como el amor de mamá. Entonces, en esta cuerda vestibular o falsa, vamos a ver que está revestida por un epitelio respiratorio y va a tener la presencia de una gran cantidad de glándulas seromucosas o mixtas. Vean, en el lado izquierdo de esta imagen va a ser esta estructura y vean la gran cantidad de glándulas que encontramos en su interior. Van a ser muchas glándulas seromucosas o mixtas y no va a presentar músculo en el interior, ¿ok? No se presenta no va a estar o no va a haber presencia de músculo estriado. A diferencia de nuestra cuerda vocal verdadera, que va a estar revestida por un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Y que aquí sí va a haber una presencia de músculo estado esquelético, que va a ser el tiroaritenoideo principalmente, el tiroaritenoideo, y va a tener la ausencia de las glándulas mixtas que vemos en la cuerda vestibular falsa. Y entre este epitelio plano estratificado sin estrato córneo y este músculo, vamos a encontrar una cantidad de fibras de colágeno y de fibras elásticas que nos va a formar a un ligamento, el ligamento vocal, que estaría aproximadamente en esta estructura. Anatómicamente, la cuerda vestibular o falsa va a estar en la parte superior y la cuerda vocal o verdadera va a estar en la parte inferior. En el atlas, la cuerda vestibular o falsa va a estar del lado izquierdo y la cuerda vocal verdadera va a estar en el lado derecho. Igual en histological. Pero no se guíen por cuál está en la izquierda y cuál está en la derecha, cuál está arriba y cuál está abajo. Porque se las pueden cambiar, simplemente pueden darle a rotar imagen y preguntárselas. Y pues si se guían solo por eso, la van a tener mal. Entonces, a estos aumentos, ¿por qué se tienen que guiar? Por las glándulas mixtas de un lado y el músculo estriado esquelético del otro lado. Les pregunto a todos, ¿alguien no alguien le cuesta diferenciar entre las glándulas mixtas y el epitelio, y el músculo estriado esquelético? Para presentar mi renuncia ahora mismo al departamento. ¿Alguien le cuesta diferenciar entre glándulas mucosas y músculo estriado esquelético a esos aumentos? Mira, Dime, Azul. no renuncies. No, no es cierto. No, es que, o sea, mi duda es que en el ROS viene bien raro, aparte de que ni siquiera son pliegues vestibulares, le dicen pliegues ventriculares, pero el ventrículo sería como que este espacio exactamente. Exactamente. Y el ligamento sale de como tal el pliegue vocal verdadero, o sea, el de la derecha. Perdón, no escuché la pregunta al inicio. O sea, el ligamento vocal sale, que diga, no. El, ¿Sí? No. el ligamento vocal está aquí, mira. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Aquí. ¿Cómo se llama el ligamento? Dijiste algo que salía, que se pegaba justo en la esquina del pliegue. Sí, no recuerdo la verdad.
Ah, bueno, ahorita recuerdo, pero entonces ese sí es el ventrículo. A eso le Exacto. llaman ventrículo. Sí, el ventrículo faríngeo. Laringio, Ah, perdón. El ok, ventrículo ok. laringio es este. Ujú, muy bien. Gracias, Azul. Ok, ya me había espantado, pero no. Muy bien, entonces recuerden, cuerda vestibular o falsa como el amor de su ex, glándulas mucosas, glándulas seromucosas, glándulas mixtas, cuerdas vocales o verdadera, como el amor de mamá, el músculo estradoesquelético en mayor abundancia. Y, pues bueno, en esta fotomicrografía, como ya se había adelantado Azul, tendremos a la cuerda vestibular falsa, a la cuerda vocal verdadera y al ventrículo laringio entre estas dos. Este espacio que hay entre estas dos la llamaremos ventrículo laringio. ¿Ok? Les digo que se guíen más por la presencia del músculo y la presencia de las glándulas, debido a que este epitelio que existe aquí, igual aquí va a haber una transición de epitelios, a veces va a estar más inclinado a un lado que del otro. Entonces, si se guían solamente por los epitelios, les pueden hacer una mala jugada. Guíense por la presencia de músculo y la presencia de glándulas mixtas, por favor. Esta va a ser la clave más importante. Recuerden, músculo estradoesquelético del tiroaritenoideo. Y pues bueno, aquí tenemos una fotomicrografía más cercana. Y díganme, ¿esta es la cuerda vocal falsa o verdadera? Verdadera. ¿Verdadera? Verdadera, exactamente. Vean la presencia de un corte transversal de músculo estriado-esquelético con los núcleos a la periferia y el endomicio y el perimicio y todo bien precioso. Y después aquí, tejido conectivo con gran cantidad de fibras de colágeno y de elásticas que van a formar al ligamento vocal. Y a eso es a lo que iba. Vean, aquí sí se puede ver el epitelio plano estratificado sin estrotocórneo. Sin embargo, aquí se podrán confundir con algún epitelio cilíndrico por estos aumentos y porque incluso me atrevería a decir que, bueno, no es, pero se podrán confundir por el epitelio, ¿ok? Entonces, guíense por la presencia del músculo estriado-esquelético que vemos en esta fotografía. Y esta sería la cuerda o pliegue. ¿Falso o verdadero? ¿Falso? Falso, exactamente, por la gran cantidad de glándulas seromucosas o mixtas. Vean como ya no hay un ligamento vocal aquí, ya no hay ligamento, solo tejido conectivo subyacente, y a nuestro epitelio respiratorio, que creo que aquí sí es más claro, más visible, las células caliciformes se ven hasta acá bien bonitas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, Irán. Perfecto. Y ahora vamos a hablar por último en la clase de hoy de la tráquea. Y esta tráquea va a ser un tubo, el cual va a ser flexible, que va a estar compuesto por anillos. Se dice que va a estar corto, corto dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Va a tener 10 centímetros de largo por 2.0 centímetros de ancho y ya va a ser parte de la vía aérea inferior. A partir de aquí estaríamos hablando de la vía aérea inferior. Va a ser la porción conductora de dicha vía. Y va a estar hecho de cartílagos cartilaginosos, cartílago hialino, incompletos, porque en la parte posterior, pues estos cartílagos no va a estar completos, ¿no? Por eso dice que va a ser cartílago o anillos cartilaginosos incompletos. En la parte inferior vamos a tener una porción que se llama carina traqueal. Y de esta carina traqueal vamos a tener el origen, o de aquí se van a originar nuestros bronquios primarios, ¿ok? Estos bronquio derecho y izquierdo, primario extrapulmonares, ¿ok? Y va a compartir una histología con estos bronquios principales o primarios. ¿Y cuál va a ser esta histología? Va a ser una histología en forma de capas. ¿Cuál van a ser estas capas? Mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. Este orden o esta composición de 4 capas va a ser casi el pan de cada día. Bueno, no de cada día, de cada 2 días, a la hora de hablar de este tercer bloque, porque vamos a ver que esta composición por 4 capas, con algunas variaciones, como el hecho de que en algunas hay músculo así, la vamos a ver el sistema urinario, el sistema digestivo. Entonces es muy importante que
Empiecen ahorita a pensar en capas, como si fueran pasteles. Entonces, la tráquea, nuestra opción, iba a tener 4 capas. La capa de la mucosa, que va a ser la más superficial o la más cercana a la luz de nuestro tubo, va a estar compuesta por un epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Y, bueno, se dice con microvellosidades, pues bueno, por el hecho de las células en cepillo, ¿no? Y células caliciformes. Y va a descansar en una lámina propia, que va a tener abundante cantidad de fibras elásticas, aquí, y que va a poseer BALT. ¿Qué es BALT? ¿Alguien me recuerda? Tejido Tejido linfoide asociado al tracto respiratorio. Sí, exactamente. Tejido linfoide asociado al tracto respiratorio. Muy bien. Y entonces, repitiendo, mucosa, cuando hablemos de mucosas vamos a hablar de epitelios. En este caso, epitelio respiratorio. Y vamos a hablar de una lámina propia, que está aquí ligeramente marcada, que va a tener fibras elásticas y BALT. Después tendremos una submucosa. Bueno, aquí en la imagen de abajo creo que es más fácil explicarlo. Mucosa, después tenemos aquí a la lámina propia, y ahora vamos a hablar de la submucosa. Esa submucosa va a ser formada por tejido conectivo de tipo laxo y va a poseer glándulas mixtas o seromucosas, y en su porción inferior tendremos una pequeña capa de músculo liso, ¿ok? Y va a estar sumamente irrigada. Va a haber una gran cantidad de vasos sanguíneos en esta capa, que en esta fotografía de la parte inferior sería esta que vemos aquí. Vean, tenemos aquí una glándula mixta, tendremos aquí que vasos sanguíneos, bastantes vasos sanguíneos, y en la parte inferior, pues esta pequeña capa de músculo liso. Esta sería nuestra submucosa. Y como les digo que vamos a hablar de capas, yo les recomiendo que a partir de ahorita ya recuerden el hecho de que cuando hablamos de capas, en la parte submucosa o en la parte más cercana a la luz, yo siempre he visto que necesitamos de un tejido conectivo de tipo laxo en la mayoría de casos. Y lo que está más alejado a la luz, lo que está más en contacto con otras estructuras que pueden ser un poco más densas, un poco más, que puede haber un poco más de fricción, bueno, pues tendremos tejido conectivo de tipo denso, irregular. Entonces, submucosa, laxo. En este caso, la adventicia, denso, irregular. Por eso, o sea, yo lo veo así. Luz del tubo, no hay tanto problema, está debajo de un epitelio, entonces es un tejido conectivo laxo, necesitamos mayor irrigación. Pero cuando hablamos de lo más alejado a esta luz, vamos a hablar de un tejido que nos ayude más que nada a proteger. ¿Y cuál va a ser este? Pues el denso irregular. Entonces acuérdense de eso cuando hablemos de capas, porque les digo, vamos a estar hablando mucho de ellas durante todo el parcial. Y vamos a tener una porción cartilaginosa de tipo hialino. Cuando vimos cartílago hialino, creo que la tráquea era de nuestros órganos favoritos para mostrarles imágenes por la gran cantidad de matriz extraterritorial, la cantidad de, bueno, la distribución de estos grupos isógenos, que hay una separación entre ellos, a comparación de los elásticos y todo, ¿no? Y van a estar unidos por este tejido fibroelástico y que dice que va a tener una forma de herradura. Vean aquí, esta forma como de herradura. Ahorita que estamos en épocas de NFL, pues acuérdense del escudo de los Potros de Indianápolis. En esta forma de herradura bastante marcada. Y por último tendremos a la capa adventicia, que les digo que va a estar conformado por tejido conectivo denso irregular, con gran cantidad de fibras de colágeno y elásticas, por eso se dice que es fibroelástico, y que va a estar irrigado e inervado. ¿Ok? Incluso en esta tráquea, bueno, a la hora de ver la capa adventicia, pues vamos a ver vasos sanguíneos de un mayor calibre, ¿no? Ya podemos ver arteriolas o vénulas en esta capa adventicia. Entonces, podríamos decir que si lo vemos con las arterias, por ejemplo, sería como este vasa vasorum, el nervio vasorum, ¿no? La capa adventicia, recordamos que tenía gran cantidad de vasos sanguíneos y de nervios. Aquí va a ser lo mismo. Van a tener vasos sanguíneos y nervios de mayor calibre. Entonces, mucosa, lámina propia, submucosa, cartilaginosa, y aquí no se ve la adventicia. Mucosa, submucosa, cartilaginosa, adventicia.
mucosa, submucosa, cartilaginosa, adventicia. Mucosa, lámina propia, submucosa, cartilaginosa. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Creo que sí. Y, pues bueno, tendremos aquí las células ciliadas, caliciformes, basales, en cepillo, células de Kulczycki o SNET, que habíamos visto también. Aquí, bueno, algunas, bueno, alguna modificación o algún cambio que podemos ver, que tal vez puede ser un poco de lo que pudo haber confundido un poco a su compañera azul, es el hecho de que aquí estas células de Kulczycki o del sistema neuroendocrino difuso, perdón, su función vasopresora y su función en con las células neuroepiteliales de los pulmones o con el paso del aire, van a tener una función de censar las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono que existen. Entonces, como está asociado con el sistema neuroendocrino, el hecho de que haya estos cuerpos neuroepiteliales, o bueno, la formación de dichos cuerpos, va a ayudar a censar las cantidades de oxígeno y de CO2 para saber si necesitamos una vasoconstricción, una vasodilatación, mayor paso de CO2, menor paso de CO2, este intercambio gaseoso, para moderar el intercambio gaseoso. Para eso nos sirve el sistema neuroendocrino difuso o estas células de Kulczycki a este nivel del epitelio traqueal. Más adelante, y cuando hablemos un poquito más de unas células más especializadas que encontramos a nivel de los pulmones, como son los neumocitos, vamos a ver que estas células de Kulczycki o sistema neuroendocrino difuso tienen un papel un poco más secundario en esta regulación, pero sí lo llega a tener, ¿vale? Por eso tal vez fue la confusión, o no confusión, pero la duda que le generó a su compañera azul, el hecho de que en el ROS mencionaran a esas células de Kulczycki después, hasta la tráquea. Bueno, se menciona hasta la tráquea por el hecho de esta capacidad que tienen para censar el oxígeno y el CO2 para la regulación del intercambio gaseoso, ¿vale? Entonces, más que nada es por eso. Y aparte de todo, cabe destacar que es algo probable. Todavía no está confirmado esta función de censar dichos cambios, pero se dice que es una probable función de esas células del sistema neuroendocrino difuso a la altura de la tráquea, ¿vale? Basales en cepillo, calciformes, ciliadas, tienen una función igual que en la mucosa respiratoria de nuestra cavidad nasal. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Ira. Todo bien. Ok. Y pues miren, aquí está. Mucosa, lámina propia, submucosa, cartilaginosa y pequeña capa adventicia. Apenas si se alcanza a ver. Vean aquí la tráquea. Vean qué bonita fotografía. Tubo Héctor, epitelio respiratorio, mucosa, submucosa, glándulas mixtas, cartilaginosa, cartílago hialino, adventicia. Gran cantidad de tejido fibroelástico, denso irregular, con algunos vasos sanguíneos de mayor tamaño. Ven aquí, más cercano, mucosa, submucosa, cartilaginosa y tejido conectivo fibroelástico, la adventicia. Y llegamos al bronquio primario, que tiene una composición histológica igual a la de nuestra tráquea. Tendremos una mucosa, seguida de una submucosa con glándulas mixtas, como podemos ver aquí. Después tendremos una capa cartilaginosa, como podemos ver aquí. Y después una capa de tejido conectivo denso irregular al final, ¿no? Solo que aquí, en la capa submucosa, tiene una mayor cantidad de músculo que podemos ver aquí, pero es parte de la submucosa. Recordamos que debajo de la submucosa había músculo. Bueno, la capa submucosa con, vean, las glándulas mixtas, la cartilaginosa, que forman placas de gran tamaño, como pueden ver aquí. A lo mejor aquí la forma de herradura ya no es tan evidente,
pero vean la gran cantidad de cartílago hialino que seguimos viendo a la altura de los bronquios. Y si alguien y le dio una repasadita al tema, o si alguien vio un poquito más, pues díganme, ¿este bronquio es extrapulmonar o intrapulmonar? Extrapulmonar, ¿no? Bueno, depende, un cachito. Extrapulmonar, ¿alguien dice algo diferente? Sí, ¿no? Extrapulmonar. Extrapulmonar, bueno, aquí alcanzamos a ver ya un poco de tejido pulmonar, un poquito de alveolos, todo esto, entonces ya sería un bronquio primario intrapulmonar, ¿vale? Por la presencia de estos, pero no se preocupen, vamos a verlo más adelante. Creo que la mayoría de los cortes de bronquio van a ser intrapulmonares, no recuerdo haber visto uno extrapulmonar, pero bueno, la presencia de estas estructuras a la periferia nos ayudarán a saber que es extrapulmonar, porque ya estamos hablando de alveolos y conductos alveolares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un bronquio primario, recuerden, mucosa, submucosa con un poco de músculo, cartílago hialino, cartilaginosa y tejido conectivo denso, capa adventicia. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No todo bien? Todo bien, Iram. Perfecto. Vean, mucosa, submucosa con un poco de músculo, la cartilaginosa y, bueno, estas adventicia. Y yo creo que la dejaremos hasta aquí para que se dé tiempo de cargar la clase para sus compañeros, para que me dé tiempo de prepararme para el departamental. Creo que es buena hora para estudiar. Ah, no es cierto. Pero pues bueno, para los que van a ver la clase, un saludo. Ya saben, cualquier cosa que estamos, igual tienen a Héctor. Y vamos a parar la grabación.